Noches. Vamos a estar en 1 Tesalonicenses 4, 3 al 4. Yo lo voy a leer en dos versiones, las Américas y Dios habla hoy. Las Américas, que es la evangélica, y Dios habla hoy de los católicos. Dice la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 4, 3, 4. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que abstenga de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepan cómo poseer su propio vaso en santificación y honra. La versión en Dios habla hoy. Lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie comete inmoralidades sexuales y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa. Vamos a orar. Señor, gracias por quien tú eres. Guíanos, Padre, para amarte profundamente, vivir para Cristo, meditar los principios bíblicos, Señor, para que se convierta en una realidad en nuestras vidas. Queremos honrarte, Señor, en nuestra palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero compartir hoy día algo bien breve. Mi corazón y responsabilidad como pastor. Yo tengo un deseo que la iglesia, los hermanos, sean santos como Dios es santo. Ese es mi deseo y ese es mi anhelo. Yo oro por eso. Yo oro que ustedes no miren a mi persona, a ninguno de los líderes, para ser sincero, pero miran a Cristo. Les doy gracias a Dios por los líderes y su carácter que viven, pero finalmente están imitando a Cristo. Ese es mi deseo como pastor. Yo constantemente estoy orando por el crecimiento de ustedes, porque yo entiendo lo que dice la palabra de Dios. Yo sé que un día yo voy a presentar esta iglesia. Voy a estar enfrente del Señor para rendir cuenta por cada uno de ustedes. Yo quiero que ustedes sepan, mi prioridad es Dios. Es Dios y no va a cambiar, pasa lo que pasa. Y hay algunos versículos yo quiero que leer para entender un poquito mejor a dónde vengo. 1 de Pedro 5, 2, 4. 1 de Pedro 5, 2, 4. Milagros, tú puedes leer ese versículo, por favor. Hechos 20, capítulo 20, versículo 28. Gaby, tú puedes leer. Hermana Elia, tú puedes leer. Sí, Hechos capítulo 20, versículo 28, por favor. Hermana Elia, tú puedes leer Hebreos 13, 17. Vamos a empezar con esos tres. Cinco, 2 al 4. Primera de Pedro. Primera de Pedro 5, 2 al 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Miren lo que dice: pastorean el rebaño de Dios, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. Yo no me puedo someter a sus deseos, no más que yo me puedo someter a mis deseos. Yo tengo que someterme a la palabra de Dios, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Yo sé que soy ser humano, yo sé que yo voy a fallar, pero Cristo no falla, y ese es mi ejemplo. Acá yo no quiero exaltar al hombre, yo quiero exaltar a Cristo, pero yo quiero que ustedes entiendan a dónde está mi corazón. Hechos 20, versículo 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Ten cuidado de sí mismo.
Yo tengo una gran responsabilidad de cuidarme a mí y a mi familia. Mi familia no es un ídolo. Hay problemas entre nosotros, pero también estamos en buen camino, por la gracia de Dios. Y yo quiero que ustedes sepan eso. Hechos acá dice, el cual Él compró con su propia sangre. Yo constantemente estoy diciendo, yo no pagué ni un sol por ustedes, ni una gota de sangre. Eso fue Cristo. Entonces, yo soy responsable de un grey que no me pertenece. Y yo quiero que ustedes entiendan eso. Porque es difícil pastorear. Pero yo sé que Dios me da la gracia. Porque Él me llamó, Él también me equipó. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permítales que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Gracias, hermana. Porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. La carga sobre mis hombros y sobre los hombros de los líderes, pero principalmente mi persona, es alto. Yo quiero que ustedes entiendan eso. Por favor, sigue orando por mí. Sigue orando que Dios levante a otros pastores para la gloria. Y déjame decirte, hay momentos que lo ha hecho con alegría y también quejándome. Yo quiero que ustedes, yo voy a ser honesto. Pero igual es un llamado. Y yo no lo hago por ustedes ni por mí, sino para Dios. Vamos a leer Efesios 4:12. Hermana Linda, tú puedes leer. Tito 1:9. María Antonieta, tú puedes leer Tito 1:9. Y Carla, tú puedes leer Hechos 2:42, por favor. Hermana Nilda, Efesios 4:12, Tito 1:9 y Hechos 2:42. Hermana Nilda, por favor. ¿No encuentra? Está bien. Vamos a empezar del otro lado. Vamos a empezar de Carla y después. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dedicaban continuamente en las enseñanzas de los apóstoles. Ese es mi corazón. Yo sé que lo que va a cambiar a esta iglesia es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios que va a producir comunión. Es la palabra de Dios que va a producir oración. Es la palabra de Dios que nos va a dar el pan y vamos a partir pan juntos y vivir en unidad. Es la palabra de Dios que produce eso. Yo soy bien consciente de eso. Yo espero que ustedes también estén conscientes de eso. Vamos a leer Tito 1:9. Reteneros de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Para ser capaz también de exhortar con sana doctrina. Todo lo que hacemos acá se basa en la palabra de Dios. A veces eso va a producir incomodidad en cada uno de nosotros, incluyendo mi persona. Pero no se trata de mis sentimientos, ni de la tuya. Se trata de honrar a Dios, vivir para Él. Y yo quiero que ustedes entiendan eso. Porque a veces yo predico obediencia, porque la palabra lo dice, el pastor Eddie, Ángela comentarios, Héctor dice, tenemos que someternos, porque es cierto.
No es porque nosotros somos ¿cómo se dice? Caprichosos, muchas gracias. Es simplemente queremos que la iglesia anda como Cristo anda. Y yo sé que es un proceso también. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Empieza con el 11. Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos. Eso es lo que yo deseo. Yo quiero capacitar a los santos. ¿Cómo nosotros vamos a ser capacitados, hermanos? Escuchando la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, así vamos a ser capacitados. Juan 17:17. Yo voy a leer ese. Recuerda, empezamos con 1 Tesalonicenses 4:3, porque esa es la voluntad de Dios, su santificación. Esa es mi voluntad, su santificación. Dice Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Mi deseo es que nosotros crezcamos en santidad a través de un amor profundo por Jesucristo. Eso es lo que yo deseo. Mira, todos los días espero, nosotros nos duchamos y cambiamos nuestra ropa. Amén, y es saludable. Pero nosotros todos los días tenemos que renovar nuestra mente. Matar el yo dentro de nosotros. En cada iglesia, yo entiendo que todo el mundo es en un diferente nivel. Yo entiendo eso. Pero ¿alguna vez te ha preguntado dónde te encuentras la madurez en tu vida? Te ha preguntado dónde te encuentra la madurez. Yo me hago esa pregunta. ¿Dónde te encuentras en la organización, en la disciplina para el Señor? Yo creo que estamos, y yo me incluyo, estamos bien cómodos en nuestro cristianismo. Súper cómodos. Yo no estoy diciendo que soy mejor que ustedes. Nosotros, yo creo que estamos bien cómodos. Tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y a veces no queremos. Nos molestamos, nos ofendemos. En vez de someternos a Dios. Yo debo hacer otra pregunta. ¿Estamos despojándonos del viejo yo, como vemos en Efesios 4:22? ¿Nos estamos despojando? Es una pregunta válida. ¿Estamos cambiando? Yo sé, en esta iglesia tenemos el pastor Eddie que enseña sobre la economía ahora. Héctor va a empezar otra vez con el Evangelio. Yo en Juan. Ustedes constantemente están siendo saturados con la palabra de Dios. Es el punto. Pero entendemos que ninguno de nosotros podemos cambiarlos. Amén. Yo no tengo esa carga. Pero yo confío que el Espíritu Santo va a obrar. Yo creo en este libro. Creo en este libro. No es simplemente vengo, yo creo en realidad en este libro. Yo sé que el Espíritu Santo va a trabajar. Y nosotros tenemos que desarrollar el hábito de renovar nuestra mente. Lo están recibiendo palabra de Dios durante la semana. Espero que ustedes leen la palabra de Dios. Escuchan prédicas. Leen libros. Está escuchando mi persona los domingos. Héctor, Pastor Eddie, Ángel, la hermana Jenny, la hermana Elia. ¿Qué excusa tenemos?
Y yo sé que cada persona que enseña la palabra de Dios. Mi meta es la santificación. Pero si no es su meta, no vamos a avanzar. Mira lo que dice 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Hermano Benny, ¿tú puedes leer, por favor? Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria, como por el Señor, el Espíritu, a la imagen de Cristo. ¿Cuál es mi propósito? Su santificación. Yo sé que yo tengo que dedicarme a la oración, la palabra de Dios, pero yo quiero que ustedes crezcan en la santificación. Porque yo sé, si crecen en esa área, todo va a encajar. Tarde o temprano va a encajar. Romanos 8:29. Hermana Benny, ¿tú puedes leer Romanos 8:29, por favor? Dice la palabra del Señor, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo quiero que ustedes vean esto acá. Nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de quién. De su Hijo. De su Hijo. No de Pastor Joe, no de Pastor Eddie, no de Héctor, no de Ángel, no de hermana Jenny, no de hermana Elia. A la imagen de Cristo. Mi meta como pastor es la santificación. La santificación es ser conformado a Cristo. Y eso solo va a pasar si nosotros llenamos nuestro corazón con este libro. Hoy día, hermanos, vamos a escuchar 2 testimonios. Primero la hermana Gaby y después el hermano y la hermana, los Benis. Disculpa. Pero antes que ellos den testimonio, yo quiero que el pastor Eddie ore para que crezcamos en santidad en cada área de nuestras vidas. Y después vamos a escuchar los testimonios. Señor en gloria, en esta noche, en cuanto hemos dado la presencia de la voz del Espíritu Santo, en la voz del pastor Joe, dirigiéndose a la parte más profunda de nuestras almas, de nuestro ser. De comenzar, Señor, a evaluar cuidadosamente todas las áreas de nuestras vidas y ver dónde necesitamos despojarnos y la vida es madurar y crecer y aplicar para ser transformado más y más a la imagen de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor. Permite que en esta noche, Señor, no solamente que nuestras cabecitas puedan tocar almohadas, pero que en esta noche tu Santo Espíritu puede venir a arrestar nuestros corazones individualmente y traer a la luz y aclarar a la luz las áreas específicas en nuestras vidas donde necesitamos y donde se requiere una transformación, un crecimiento y un despojamiento, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a escuchar la hermana Gaby y ella va a dar testimonio lo que Dios está haciendo en su vida. Yo le doy gracias a Dios por la hermana Gaby,
pero escucha lo que Dios está haciendo. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos. Bueno, para mí es un privilegio poder en esta noche compartir lo que Dios está haciendo conmigo. Cuando el pastor me llamó hoy día después del almuerzo, no recuerdo la hora, pero me dio mucho gozo. Es como mi corazón saltó de gozo, ¿no? Y daba gracias a Dios que fuera un día en que, bueno, me voy a explicar en el camino, ¿no? En que las emociones no fueran las que estaban guiando, y es lo que estoy aprendiendo en este tiempo, ¿no? Bueno, como la mayoría de ustedes sabe, hace un mes y una semana, Quique, mi amado esposo, 51 años casada con él, partió a la presencia del Señor. Quiero hacer solo como que un breve resumen de lo último que ha pasado en los últimos meses, lo que ha sucedido con mi esposo, para luego poder explicar por qué el testimonio del día de hoy, de este día o de estos últimos días, ¿no? Y es que él, fue salvado por el Señor. Podía haber partido hace un año o más, en julio del año pasado, pero porque estaba en UCI y ya nos habíamos despedido, y algunos saben esto, o varios saben esto, pero otros pueden escucharlo y puede ser de bendición también. Pero él no estaba listo, él no estaba a cuentas con el Señor, y él entendió esto, que no estaba a cuentas con el Señor. No lo entendió por sí mismo, lo entendió en este año y por la pura gracia del Señor. Y él fue salvado justo a tiempo. Y de escuchar a mi esposo, ¿no? En este tiempo de sufrimiento emocional, físico, de estar de este lado, ¿no? de la queja, y decir, ¿por qué, Señor? Y él mismo lo podía articular, ¿no? A decir, gracias, Señor, porque me has salvado, gracias porque soy tu hijo ahora, porque he creído, nada me va a arrebatar de tu mano. Entonces, saber que él con tanta certeza estaba listo para morir, preparado para partir, eso hace mucha diferencia en cómo ahora yo puedo experimentar este tiempo de soledad, de viudez, porque dos palabras que han estado resonando en mi mente, en mi corazón, son refugio, esperanza. Refugio, esperanza, y no las que la estaba buscando en la concordancia, pero en los Salmos, en otros pasajes de la Biblia, en el Antiguo, en el Nuevo, encontrando esto para el Señor, diciéndome, yo soy tu refugio, en mí esté toda tu esperanza. Entonces, conforme se acercaban los días y nos podíamos ir dando cuenta por algunos síntomas o algunas señales que uno de los médicos oncólogos, mi hermano, me había indicado o nos había indicado, sabía que estaba próximo a partir. Entonces mi mente, mi corazón estaban fijos en las cosas eternas, pero ahora que quedé sola y que vienen muchos recuerdos y que pues lo extraño demasiado, ¿no? Y hay días en que de verdad el silencio es muy fuerte, ¿no? En la casa es como muy ruidoso el silencio, si vale es decirlo así, en esa forma, ¿no? Entonces, pero, y cuando recuerdo en momentos de sufrimiento de él o de verlo afligido, enfermo, ¿no? Y cada vez marchitarse, recuerdo, pero ¿para qué estoy pensando en esto que pasó? Él está en la eternidad, Él está en los brazos del Padre, Él, tal como lo pensó, llegó con sus brazos extendidos, tal como lo estaba ensayando, pensando, y el Señor lo recibió. ¿Y qué está pasando conmigo, no? ¿Qué está pasando conmigo en este tiempo? El pastor ha mencionado varias cosas que me tocaron, ¿no? Y cuando él oró, desde el principio, el pastor Joe decía, hablando de los principios, y te pido que podamos vivir por los principios, ¿no? que creemos. Entonces, ¿qué está pasando en este tiempo intensivo, no? Sí, hay muchas lágrimas, algunos días he tenido consuelo
primeramente del Señor, porque algunas veces he estado completamente sola y el Señor me ayudó a no correr al teléfono, a no correr a buscar a alguien, sino a correr a los brazos del Señor. Y sí, también han habido personas que me han escrito y de distintos continentes, ¿no? De los Estados Unidos, de Europa, de Suiza, de Brasil, o gente llamándome hermanas de otras iglesias o hermanos de otras iglesias, ¿no? Pero ¿qué es lo que estoy aprendiendo? Y es algo imperativo, ¿no? No es algo opcional. Estoy sola, pero no estoy sola. Es como, Quique murió, pero él está vivo, ¿no? O como algunos decían en el memorial que le celebraron. Él era invidente, él era ciego, pero él veía con los ojos y con el corazón. Pero un día, y cuando su cuerpo resucita incorruptible, él va a ver con nuevos ojos, con ojos glorificados, ¿no? Y va a poder caminar con nuevas piernas y pues bueno, ya casi no puedo evitar hablar y pensar en las cosas de la eternidad. Es algo que tiene mi corazón, como dice el pastor Eddie cuando ora, ¿no? Arrestado, tiene cautivado las cosas eternas. Entonces, ¿qué está pasando? Es que estoy aprendiendo a pensar en qué estoy pensando. Es decir, estoy aprendiendo a estar atenta en qué estoy pensando, porque mis pensamientos pueden ser muy... Bueno, cuando uno está en duelo, cuando uno está en alguna aflicción, uno está pensando en la circunstancia, pero no en quién es el Señor en medio de esa circunstancia. Entonces, tengo que estar atenta a mis pensamientos y si son mentiras de mi propio corazón o dardos que manda el enemigo de nuestras almas, inmediatamente llevo esos pensamientos a Dios. Pero ya, ahí podría quedarme en eso, pero ¿en qué voy a pensar, no? Y como dice Pablo en Filipenses 4, dice que pensemos en todo lo verdadero, todo lo justo, puro, amable, honorable, si hay virtud alguna. Y me gusta mucho en la Biblia que mayormente usamos. ¿Podrías pasarme mi vasito, por favor? No dice pensad, ¿no? En estas cosas pensad, sino dice en esto mediten. Y los que están estudiando, los que están profundizando, saben que meditar es darle vueltas, ¿no? Estar rumiando. O sea, esa palabra viene y estás meditando en esto. Entonces, no tengo ningún pretexto para descuidar mi vida espiritual, si es que lo tuve, entre comillas, mientras Quiquito estaba enfermo, ¿no? Y bueno, en este tiempo, estando sola, me han venido pensamientos y temores en cuanto a mi salud, al futuro, o sea, esos pensamientos que pueden atacarnos, ¿no? Y temor a fracasar en mi vida o como creyente, temor de malas noticias, o que si los fondos que tenemos o que tengo se acaben en algún momento, pero el Señor inmediatamente habla a mi corazón. O sea, es un tiempo en el que estoy, si lo puedo decir así, sumergiéndome en la palabra, pero por la gracia del Señor, ¿no? No quiero decir, otros hagan esto en medio de sus pruebas. A veces es muy difícil, pero quiero compartir con ustedes algunas promesas que el Señor ha estado trayendo a mi corazón y cómo en algunas en particular he estado meditando justamente, o sea, dándole vueltas allí y cuando viene la tentación o cuando viene el dolor, pues poner alabanzas y aunque no pueda entre lágrimas estar alabando al Señor porque la voz se corta, pero estar allí mi mente en las cosas del Señor. Y esa es la batalla que vamos a tener hasta que el Señor venga o nos lleve, ¿no? Que la batalla es acá en nuestra mente. En Éxodo 31:8 dice, el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Antes de terminar voy a regresar a este versículo, pero sé que el Señor va delante de nosotros, está delante de nosotros. Es decir, yo no sé qué vendrá mañana, pero el Señor ya está allí. Él no tiene límites de tiempo. Y yo no sé qué pruebas vendrán, qué otras pruebas nuevas vendrán, qué desafíos, pero el Señor va delante de mí. Y esto me habla mucho, Él me guía, Él va delante de mí, Él es mi pastor, Él es mi marido, Él es mi hacedor, Él está conmigo, es mi refugio, es mi esperanza y está delante de mí.
Y en otra traducción, en la Dios habla hoy, dice: el Señor mismo irá delante de ti y estará contigo, no te abandonará ni te desamparará. Por lo tanto, y siempre amo estos por lo tanto en la palabra, ¿no? Porque si el Señor está delante de mí, estará conmigo, no me abandonará ni me desamparará. Por lo tanto, no tengas miedo ni te acobardes. Y esta mañana, después del desayuno, escuché solo 2 minutos de un podcast que ya lo escucharé en su momento, pero solo tuve el tiempo de escuchar 2 minutos o una parte resumida de un podcast de Paul Tripp. Algunos habrán escuchado o leído acerca de él. Y la persona a la que él entrevistaba, él le decía: ¿y cómo haces en los sufrimientos, no? Bueno, es la gracia del Señor. Pero ¿cómo la gracia? Sí, es que la gracia no es que yo voy a entrar a una situación y entonces cuando entro a esa situación, a esa prueba o el día de mañana, entonces voy a pedir esa gracia y recién como que llega esa gracia, ¿no? Sino que Dios anticipa esa gracia. O sea, Dios está delante de nosotros, ¿no? Entonces, ya sé que tengo gracia para el día de mañana. Es decir, no voy a gastar la gracia de mañana preocupándome hoy, ¿no? Y pensando qué va a pasar, ¿no? Entonces, si me ven con gozo, si me ven con fortaleza, yo justo escribí acá, ¿no? No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque una vecina me decía: te veo radiante, te vi radiante el domingo porque estaba ahí por ahí la vecina, ¿no? Y le digo: no, no es de mí, no te equivoques, no, es Cristo en mí. O sea, si me ves fuerte, si ves algo radiante, yo no soy, le digo, porque por dentro puedo estar con el corazón en muchos pedazos, ¿no? Pero el Señor es el que, o sea, estás viendo lo que el Señor está haciendo en mí, no yo. Y entonces, yo doy gracias porque en nuestra congregación cantamos la Biblia, cantamos la palabra y hablábamos eso con Mili, porque estábamos pensando en esta canción, empieza en mí o aunque aún me mates, ¿no? Como dice en el libro de Job. Y entonces, cuando estamos cantando la Biblia, cuando estamos siendo enseñados en la Biblia, y si en casa con el pastor nos estaba animando ahora, no solamente los miércoles, los domingos o cuando nuestras hermanas nos enseñan, ¿no? Entonces, yo creo que Dios va a hablar al oído que está atento a su voz y Él por su gracia nos ayuda a estar atentos a su voz. O sea, finalmente todo le da la gloria al Señor, ¿no? Y mi oración ha sido que en medio de la viudez, no solamente en el día del velorio y el memorial, pero en este tiempo pueda darle la gloria al Señor, es mi mayor anhelo, pueda seguir predicando el Evangelio, porque, o sea, vemos los tiempos malos y tenemos que dejar allí a los pies del Señor nuestra aflicción y seguir predicando. Y algo que pueda ayudarnos en la aflicción y que me está ayudando a mí, ¿no? En Éxodo 33, 12 al 17, pero solo voy a leer el versículo 14. Cuando Moisés le pregunta a Dios: ¿a quién vas a enviar para que vaya conmigo? O sea, ¿a quién iba a enviar para que él pueda llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida? Y en el versículo 14 el Señor le responde algo contundente y que yo me apropio y abrazo esta promesa. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados. El Señor me está ayudando a ver en este tiempo que el sufrimiento, y que puede ser muy distinto al sufrimiento de Emilia, al sufrimiento de nuestro hermano David o de cualquiera de nosotros, ¿no? Cada persona es tratada de una manera tan personal, porque Dios es tan personal y dice, bendito sea este Dios, ¿no? Y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Perdón. Dios de toda consolación. Cuando leía en estas semanas este versículo,
entendía, ¿no?, que Él puede consolar toda aflicción, porque dice, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Es decir, mi tribulación no es más grande que el consuelo que Él pueda darme, porque Él es infinito, entonces esa consolación no tiene límites. Pero acá viene algo, ¿no?, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Pareciera ser un trabalenguas, pero no es un trabalenguas, pero es algo tan profundo, ¿no? Mi sufrimiento puede ser tan útil más adelante mientras estoy siendo consolada para consolar a otros que sufren. Y bueno, estaba meditando en particular en un versículo, Salmo 90, 14, y quería compartir algo muy personal con ustedes, porque no lo voy a compartir todo, porque estuve meditando en este versículo y tuve como unas 24 ideas. Perdón, un ratito. Salmo 90, 14. El Salmo 90, 14 dice, sácianos de mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Pero el versículo anterior y el que sigue lo voy a leer también, dice, vuelve Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos, sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Estuve meditando sobre ideas y principios en este pasaje y solo voy a leer unas 5 o 6 de 24 que vinieron, ¿no? El Señor me habló distintas cosas, ¿no? Y voy a personalizarlo porque esto lo medité yo, ¿no? Entonces quiero compartir esto desde mi corazón para ustedes. Necesito ser llena desde la mañana. Necesito ser saciada desde la mañana. Si no estoy siendo saciada de ti y tu palabra, seré llena de cualquier otra cosa. Porque tus misericordias son nuevas cada mañana, necesito alimentar mi alma con eso nuevo que harás hoy, cada mañana. Solo tu amor, misericordia, tu propia persona pueden saciarme, satisfacerme. A partir de un corazón satisfecho, mis labios prorrumpirán en alabanza gozosa. Sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca, y esto me hablaba el Señor, de la abundancia de mi corazón satisfecho. Solo en Cristo podré alabarte y exaltarte con todo mi ser. Y 2 cosas más, pastor, ya termino. Cuando dice todos nuestros días, y te cantaremos y nos alegraremos y te cantaremos con gozo todos nuestros días, habla de la vida acá, de este lado de la eternidad, y cuando nuestra redención sea plena, cuando estemos ya en su presencia. Vamos a cantarle todos nuestros días, es decir, ya vivimos la vida eterna, tenemos hoy la vida eterna, no es que la vamos a tener cuando partimos o partamos como Quique, ¿no? Y vamos a estar cantando con él, por cierto, ¿no? Y el día, solo recordé esto, el día que estábamos sirviendo la Santa Cena, o la Cena del Señor, pensaba, y vamos después de beber acá el vino, estaremos y lo beberemos nuevo en la cena de las bodas del Cordero. Y ahí va a estar Quique, en esa mesa o en esa gran reunión va a estar Quique. Y claro, pensaba, eso es muy humano, muy de acá, de este lado de la eternidad, ¿no? Decía, lo reconoceré, va a estar allí al lado del Señor, va a estar diciéndole, sí, Señor, lo lograste, me trajiste, ¿no? Y estaba imaginando eso, pero vamos a esto, ¿no? Que estamos de este lado de la eternidad todavía, ¿no? Cuando decimos o cuando yo digo, sáciame, Señor, reconozco mi sed de ser llena de ti. Yo necesito ser llena de algo más grande, infinitamente más grande que yo. Lo voy a repetir porque me enredé. Necesito ser llena de algo más grande, infinitamente más grande que yo. Y su misericordia es más grande, es más alta que los cielos. Y yo quiero ser saciada de tu misericordia porque así tú me vas a saciar de ti mismo. Así que eso era lo que quería compartir con ustedes, porque lo que leímos en 2 de Corintios 3:18, que
nosotros todos, ¿no?, miramos como en un espejo la gloria del Señor. Y lo quería leer, pero en esta Biblia con las páginas delgaditas no estoy encontrando. Si alguien lo puede encontrar y lo lee, 2 de Corintios 3:18, por favor. Mirando a cara descubierta. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Bueno, lo recordé. Entonces, estamos, pero como lo leíste, pastor, eso me llamó la atención, porque era como, tú lo leíste, creo, alguien que lo leyó, pero decía, somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Él, o sea, vamos siendo llenados en nuestras vidas de esa gloria y somos transformados cada día. Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Hermanos, dice 1 Corintios 12:26, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Estamos sufriendo con Gaby. Y estamos gozosos con Gaby. Sufriendo porque perdió su esposo, gozoso porque vamos a verlo de nuevo y está en la presencia del Señor. Entonces no se olviden, estamos sí sufriendo, pero también estamos gozándonos porque vamos a ver a nuestro hermano de nuevo. Ahora me gustaría invitar a los Benis, por favor. Hermanos, buenas noches. Van a disculpar que estoy un poco afónico y quiero darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos da para dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en este tiempo. Lo que hizo el Señor conmigo especialmente es maravilloso. A Él sea la gloria y la honra, porque yo después de haber recibido el impacto del otro carro, lo único que hice fue aferrarme al timón. Y cuando reaccioné, el carro estaba en otra posición, el carro estaba totalmente destrozado. Y cuando yo reaccioné, solo medité y pensé en el Salmo 23:4. Y eso me llevó mucho a tener más confianza en el Señor. Porque yo lo único que me aferraba era en este pasaje que decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo y tu vara y tu cayado me infunde aliento. Yo en ese momento pensaba lo peor de mí, que si no estaba yo con la correa, muchas cosas hubieran podido pasar. Me hubiera estrellado con la luna, pero solo Dios me ha cuidado y me ha protegido. Y en ese momento, cuando yo reaccioné, había mucha gente a mi alrededor, unas con agua, otros animándome, otras personas diciendo, no te preocupes, te vamos a ayudar, otros que llamaban a la policía. O sea, en ese momento sentí que no estaba solo, había personas que estaban alrededor mío que me protegían. Pero lo más importante es de que doy gracias a Dios porque no me pasó nada. En el momento que llegamos a la clínica, porque yo llevaba una pasajera, ella estaba en este lado y apareció en la izquierda, y doy gracias a Dios también porque ella no sufrió mucho. Y yo estaba escuchando una prédica de Jonás, y yo pienso que ella también estaba escuchando.
Pero lo importante es de que cuando llegamos a la clínica, yo estaba más preocupada por ella porque se ha podido golpear el cerebro, tantas cosas. Pero a medida que iban viendo los médicos y sacando todas las radiografías y cosas, ella, gracias a Dios, no ha sufrido mucho, solamente ha sufrido un desgarro en su rodilla. Pero así tuvimos, aparte del SOAT que ha cubierto, también nosotros en alguna manera teníamos que cubrir. Y ya cuando subí al carro, para mí era desesperante. Muy desesperante porque decía, no, ¿de dónde saco dinero para arreglar esto? ¿De dónde? Ya gracias a Dios la señora ha salido, me han hecho exámenes a mí, gracias a Dios no tenía nada, pero mi preocupación era lo económico. Y lo que me llevó esta preocupación fue a 2 de Corintios. A 2 de Corintios, que decía, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Entonces yo estaba pensando en lo económico, pero gracias a Dios no me angustié ni me desesperé, porque sabía y tenía la confianza en el Señor de que Él me iba a ayudar. Y así fue, hermanos. Todo ese tiempo ha habido obstáculos en la policía en el momento de la investigación, pero yo dije, Señor, donde yo vaya, tú irás primero. Tú, Señor, me guiarás en este camino. Y todas las puertas iban abriendo, a pesar que había obstáculos, pero el Señor siempre ponía personas para que nos puedan ayudar a solucionar esos problemas. Entonces este choque para mí ha sido lo más difícil. Sacando cuentas era un déficit de 6,000 soles. Y yo dije, ¿de dónde voy a sacar, Señor? ¿De dónde? Pero el Señor es fiel. El Señor su misericordia es grande. Y solo Él pudo hacer todas estas cosas. Sí. Sí, ok. Buenas noches, hermanos. Muchas gracias, pastor, por permitirnos compartir este testimonio después de haber escuchado el testimonio tan hermoso de Gaby. En verdad que Dios es el Dios de toda consolación. Y eso no debemos nosotros dudar ni pensar que estamos solos. Él está siempre en medio de nosotros, a pesar de las dificultades. Lo que acaba de contar Benny, para mí ha sido una experiencia más que he podido vivir en mi vida. He podido de repente en ese tiempo ser probado en mi fe y de todas esas cosas que a veces al hombre nos conlleva a mirar o a nuestras circunstancias y todo lo que está a nuestro alrededor, pero nos desenfocamos por momentos de la presencia del Señor. Cuando voy a un poco hacer el contexto de lo que estaba yo haciendo ese día, algo maravilloso pasó. Y por eso voy a dar un testimonio personal mío en la experiencia de Benny que ha vivido. Pues Benny ese día salió a trabajar y yo me quedé a preparar un estudio bíblico. Estuve estudiando esto de la parábola del sembrador. En ese tiempo me estaba preparando. Y en todo caso, cuando recibió la llamada, entró la llamada, Benny me dijo que había sufrido un accidente, en voces entrecortadas. Pero yo en otros tiempos hubiera tenido una reacción muy, muy, muy carnal, muy almática, se podría decir, porque en verdad mi temperamento siempre ha sido así para poder reaccionar. ¿Y cómo es esto? ¿Qué pasó? No puede ser, ¿no? Pero yo sé que la obra del Espíritu Santo estaba operando tremendamente en mi vida, que yo a veces ni yo misma
estaba pensando en lo que estaba viviendo en ese momento, porque algo me decía en mi corazón que realmente está pasando cosas fuertes, porque en el momento que le llamé a Beni, automáticamente se fue la llamada y me dejó con eso. Beni, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Beni? Yo no sabía dónde ir, dónde acudir, dónde es lo que me pasó. Solo me dijo, he sufrido un accidente. Y yo por ahí pensé que le habían robado el celular y decía, ¿y ahora qué hago? Señor mío, dame calma, dame paz en este tiempo tan difícil. Yo sé que todas las cosas que están sucediendo, estás en control. Sé que, Señor, mi confianza en ti prima en este momento solo por la gracia y misericordia tuya. Pues ahora, Señor, en este tiempo, de verdad, ayúdame. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Entonces es cuando realmente en mi corazón, que estaba turbado, un tanto estaba leyendo y pues en ese momento aparece en la Biblia este versículo tan bonito que dice Juan 16:33, que dice, ¿no? Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Paz, eso es lo que yo quería. En ese momento, para poder pensar qué hacer, cómo actuar, quería esa paz. No quería actuar en mis fuerzas, en mis emociones. Estaba pidiendo la dirección del Señor. Y esa paz y esa palabra vino. Y dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando yo leí esta palabra, vino realmente una paz muy sosegada en mi corazón. Y una confianza que ni siquiera era de mí. Era algo sobrenatural que mi vida había estado pasando. Y yo sabía que el Espíritu Santo estaba operando fuertemente en mi vida. Entonces yo volví a llamar a Beni y le dije, y él no me respondía. Y no me respondía y no me respondía. Entonces le decía, paz, Señor, paz en mi corazón. Tú estás conmigo. Dame esa paz que tú sabes darme. No quiero encontrar esa paz en mis fuerzas. La paz que tú sabes dar. Y que sobrepasa todo entendimiento. Así que de pronto entra la llamada de Beni y me dice, estoy aquí en la clínica Pardo. Y le dije, ¿qué? Ok, voy ahorita. ¿Estás bien? Sí, me dijo, ok. Y corriendo cogí el taxi y me fui. Y en esto vi que a Beni lo estaban examinando, los médicos, estaba siendo chequeado. Entré a la sala de la señora que había sido una de las personas que acompañaba a Beni. Yo miraba de afuera y estaban todos sus compañeros de trabajo que estaban ahí y miraban y hablaban y decían qué ha pasado, cómo ha pasado, dónde está el chofer, y la señora le decía, el chofer está adentro, él también se le ha accidentado, es otro el que nos ha chocado, y escuchaba todo eso. En fin, todo eso pasó. Y una de las compañeras sale y me dice, ¿quién es usted? Soy la esposa del chofer que manejaba. Y me dice, señora, ¿sabe qué? ¿Usted es la hermana? Le dije, no, es mi compañera de trabajo. Y me dice de que ella estaba con la columna vertebral dislocada. Entonces me vino muchas cosas en mí. Y lo único que hice es asomarme a un lado. Me puse en oración. Porque no era la vida ni siquiera de mi esposo, sino era la vida de otra persona. Y me puse a orar muchísimo en la calle. Y después viene una paz en mi corazón, porque recibí la llamada de una hermana en Cristo, porque ese momento quería, dice, visitar mi casa. Y me dijo, ¿dónde estás? Y yo le dije, estoy aquí. Y le comenté lo que estaba pasando. Corriendo viene a los 5 minutos, porque estaba cerca ahí. Pues ella me consolaba muchísimo en la palabra. Así que pasaron los días, transcurrían los días, pasaban muchas cosas, como Beni les comentaba, pero yo estaba confiada en el Señor.
porque entré otra vez en la confianza y en la paz del Señor. Porque el Señor cada día me hablaba en mi corazón y me decía que tenga esa paz absoluta, esa confianza, que el Señor aún estaba en control de la salud de la persona que había sufrido el accidente. Pues en la noche, en la tarde, Benny no había probado nada de alimentos, y en la noche fuimos a la clínica Pardo, acompañado con el policía que nos había dicho que iba a ir a tomar la manifestación de la persona. Entonces, yo entré y casi a la fuerza le he dicho, por favor, soy la esposa del chofer y quiero entrar. Entonces, me permitieron entrar a la manifestación de la señora. Escuché todo lo que había dicho ella y bueno, yo me llené de gozo porque en verdad la señora mencionó algo. Estuvimos escuchando la palabra de Dios con el chofer y en eso, cuando Benny había entrado a la calle, vino un taxi, otro auto blanco que cuando yo miré ya no me dio tiempo, que se me vino sobre mí. Y en ese momento dije, ya estoy muerta. No sabía qué hacer, no tenía qué hacer. Lo único que hice es pensar en Dios y en ese momento que estaba escuchando la prédica en el auto. Y yo me llené de gozo tremendamente en ese momento y le dije a la señora, efectivamente, Dios nos ha cuidado, Señor. Los ha cuidado a usted y a mi esposo. Y en ese momento di testimonio de que nosotros somos creyentes y que sabemos de que realmente todas estas cosas van a suceder. Y la señora me dijo inclusive, si ustedes son cristianos, ¿cómo les ha podido suceder esto? Bueno, yo soy una persona no creyente, pero no entiendo todo esto. Y eso aproveché una gran oportunidad para decirle, señora, vivimos en este mundo. Este mundo, el príncipe de este mundo es Satanás, le dije. Y su gobierno es Satanás. Aquí está el pecado, la maldad y todo eso. Y la irresponsabilidad de ese chofer ha hecho de que esto suceda. Y nosotros no podemos ser eximidos de siendo cristianos que nos pueda suceder. En el mundo nos morimos los cristianos y también se mueren los inconversos. En el mundo podemos sufrir accidentes como pero también sufren accidentes los no creyentes, le dije. Y en eso me miraba la señora y le dije, mire, ¿sabe qué? El pecado en este mundo invade mucho. Y todos somos pecadores. ¿Usted es pecadora, señora? Sí, me dijo. Entonces fue una oportunidad muy buena de haberle predicado la palabra de Dios y el Evangelio. Y la señora realmente se puso a llorar y dio gracias al Señor porque le había salvado la vida, porque sabía de que ella se venía el carro de frente hacia ella. El impacto ha hecho de que aún los vidrios se han quebrado y fácilmente que hasta las esquinas de los vidrios ha podido dañar los ojos y sin tantas cosas. Entonces ella estaba muy agradecida. Ok, yo quiero avanzar todo esto para no poder, para no alargar. Hermanos, hemos visto una serie de oposiciones del enemigo en este asunto. Como Carla sabe, estas cosas dejan algunas cosas pendientes de que tenemos que enfrentar ante la ley, la parte civil y la parte penal. Entonces no les voy a explicar ya más profundamente, pero todos los días de nuestras vidas, desde que pasó este accidente, nosotros hemos siempre buscado de Dios. Y cada día que Dios me hablaba era una palabra, un consejo sabio para poder entender y enfrentar las situaciones que estaba pasando. Vi la mano poderosa de Dios. Cuando Benny estaba al borde de las tribulaciones, cada día le decía, no te aflijas, esto va a terminar. Sé que Dios está en control. Él conoce todo lo que está pasando. Tú has sufrido este accidente, eres tú el víctima, pero ¿sabes qué? Deja que las cosas, ellos solucionen sus problemas y nosotros descansaremos, porque tú no puedes ir a buscar, ¿cómo se llama, Carlita, por favor?
esas transacciones, ¿no? Con la persona que ha sufrido el accidente, porque ella era la que trababa todos los procesos para que esto salga, ¿no? En el camino, porque el carro estaba incautado. El carro de nosotros y el carro del otro. Cuando hay un accidentado, siempre es el proceso. Entonces, pero en el fin, Dios ha ido operando en estas cosas y nos mostró, y sabía de mi confianza, de que ese hombre que ha sido responsable tenía que asumir todas estas cosas. Y lo hizo. Ni siquiera sabíamos el teléfono ni su nombre, pero recibimos una llamada de la comisaría y nos dijo que se presentase porque el otro hombre ha conciliado con la señora, ha pagado los daños de indemnización y todas las cosas habidas y por haber. Y le dije, gracias, Señor mío. Sabía que tú, Señor, estabas en control y sabía que tú, Señor, no nos avergonzarías y sabía, Señor, que tú aún todas estas cosas vas a destrabar y no vas a permitir que veamos a los tribunales de los hombres, porque lo último que quisiera es ir a los tribunales de los hombres, pero Dios estaba ahí, su mano. Yo he sentido firmemente cada día de mi vida la presencia del Señor, y yo sabía que todas las cosas Dios ha permitido en su soberanía. Nos puede suceder, hermanos, con una enfermedad, con una viudez, con estos accidentes, no sé, tantas cosas que podemos pasar, porque realmente vivimos en un mundo caído. Eso he entendido en este tiempo. Y yo quiero decir que realmente cuando Benny estaba muy atribulado, yo le decía, pues, le leía esto de Filipenses 4:6 que decía, no, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acciones de gracias. Hermanos, todos los días, esta oración que ha calado mucho en mi vida y en mi corazón, sabía de que en medio de todas esas aflicciones, el Señor ya sabía de todo lo que estuvimos pasando y no teníamos más por qué afanarnos, porque aún dudar de eso es un pecado delante del Señor. Nosotros no podemos pecar del poder de Dios. Él es todo para nosotros. Es un Dios que realmente no es un Dios que está en deuda con nosotros. Él está en control. Y a mí me encanta esta parte de decir, Dios está en control en todos los aspectos de nuestras vidas. Yo que estoy leyendo ahora los libros del Antiguo Testamento, sé y estoy aprendiendo de que Dios cada paso de la historia que cuenta ha estado siempre en control. Así nos equivoquemos nosotros. Él siempre nos va a hacer regresar al camino. Él es el que va a hacer su justicia. Y en Él tenemos que esperar. Como Gaby decía, ¿no? Él estaba delante de nosotros. Él. Y bueno, hermanos, para terminar, les voy a comentar algo rapidito, de que después de todas estas cosas que hemos visto, dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Yo estaba muy tranquila. ¿Qué hacemos? Con todas las cosas que pasa, el carro está destrozado. Gracias a Dios la señora ha salido del hospital, ha transado todo el tema, y pues Benny siempre estaba afligido. De verdad, este tiempo el Señor a mí me ha ayudado, a Benny ha ayudado a través de mi persona. Dios ha sido tan maravilloso y misericordioso que en mí ha operado como si hubiera recibido una anestesia de dolor, que no me venía el dolor, ni el sufrimiento, ni la aflicción, ni tampoco la desesperación, nada. Yo dormía más feliz que cada día de mis días normales, hermanos. Y yo no sé realmente qué es lo que ha podido acontecer y suceder en mi corazón. Solo es el poder y la gracia de Dios, que estaba guiando mi vida cada día, cada hora, hermanos. El Señor, demasiadamente en medio de todo ello, como de Benny decía, el carro ha ocasionado daños económicos para poder arreglar, pero Dios en su infinita misericordia ha provisto todo al 100%, hermanos, para que este carro se arregle, Señor. Lo que el pastor decía el domingo, ¿no?
no, ¿por qué estáis afanados? ¿No? No es que realmente, si los pajarillos no siembran ni ciegan, pero tienen comida. Salomón, no se ha podido vestir, ¿no? Como una flor, un lirio del campo. Son las cosas que solo Dios puede hacer en cada una de nuestras vidas. Nada nos puede desligar de la presencia de Dios. Como dice, ¿no? Ni lo alto ni lo profundo, ni la salud, ni la enfermedad, ni la riqueza, ni la pobreza, ni todas las cosas creadas que hay en este mundo. Nos crean estos problemas, estas aflicciones. Ahí está Dios. Y por último, yo quiero decirles algo, hermanos. Lo que ha leído Gaby, segunda de Corintios, es un pasaje muy hermoso. El Dios de la consolación. Cuando habla Pablo de sus aflicciones, ¿no? Y ya lo ha leído ella, que yo les animo a que ustedes, realmente ustedes, tengan que ser apegados a la palabra de Dios, crean en su palabra. Dios es Dios, el Dios viviente, no es el Dios que realmente tenemos a veces, por un momento en la Biblia que está al costado de nuestra cama, o de repente está en el momento en que solo tengamos que orar. Dios está todo el día en nuestras vidas. Las 24 horas opera en nuestra vida. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer que ese Dios viviente es el que realmente rige nuestras vidas. Por nada tenemos que estar afanados, hermanos. Y voy a ir para cerrar, hermanos, al libro de Romanos 8:28, que hay una palabra con mucha promesa, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Nosotros no nos merecemos nada, hermanos. Solo es la gracia y la misericordia de Dios. Pero el Señor tuvo un propósito conforme, dice, a lo que el Señor ha visto en este tiempo, de todos los problemas que nos ha sucedido. ¿El propósito cuál ha sido, hermanos? En este tiempo de todas estas cosas que ha sucedido, en medio de todo eso, Dios me ha dado la valentía para poder llevar el Evangelio a estas personas. Hablé a la mujer del hospital. Hablamos a este hombre que nos ha ocasionado todo ello y lo hemos perdonado, porque realmente él no tenía dinero para pagarnos y bueno, en pocas palabras dijo, bueno, aunque sea me manden a la cárcel, ¿de dónde te voy a pagar? Y finalmente ha sido algo maravilloso cuando realmente le hablé con mucha autoridad en el Señor y le dije que realmente él ha sido una persona intransigente al ocasionar este accidente y que le pida perdón al Señor por todos sus pecados que ha hecho. Y bueno, hablándole, el hombre en verdad recibió el Evangelio de la palabra del Señor y lloró amargamente cuando él estaba insistiendo en que él no era el culpable, pero le he dicho, hay un Dios todopoderoso que lo ve, lo conoce todo. A mí y a mi esposo nos podrás engañar. Aún a las autoridades puedes comprarte, porque es libre que tú puedas comprar con tu dinero a los jueces, fiscales, al policía, todos, ¿no? Pero hay un Dios todopoderoso que hace su justicia perfecta. Y si tú realmente no reconoces de tus pecados delante del Señor, pues tú tienes un camino al infierno, de verdad. Todos somos pecadores, yo también. Soy cristiana, sí, pero cada día la diferencia que contigo es de que yo puedo reconocer mis pecados. ¿Sabes que te voy a perdonar por todas esas cosas que has hecho? No lo hagas en otra vez. Bueno, hay muchas cosas que hablar, hermanos. Y yo, de verdad, este tiempo ha sido un tiempo de mucho gozo y amor, de conocer el poder y la soberanía de Dios sobre mi vida. Ustedes pueden experimentar esto. Recuerden que Dios es un Dios viviente. No es un Dios que realmente está oculto o está detrás de la puerta o es sordo o es ciego.
es el verdadero Dios de dioses, Señor de señores, el Jehová de los ejércitos. Y solo por la gracia, misericordia y el amor del Señor nos ha dado esa libertad, ese amor para podernos acercar a Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Sin el Señor Jesucristo, nosotros no somos nada, nada delante de Él. Todos estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, muchas gracias por este momento de haberles compartido